Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de A las 11 Opinando, aquí con Edgardo Prat y Estelí Capote. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, Estelí, buen día y contento de estar en esta nueva edición de A las 11 Opinando con nuestro público nuevamente. Está lloviendo ahora un poquito allá por tu casa. ¿Está lloviendo? Una pequeña llovizna, pero se disipó. Bueno, hoy tenemos un par de temas aquí para hablar en A las 11 Opinando. Como ustedes saben, este programa tiene como objetivo traer un análisis sobre la situación actual en Puerto Rico, particularmente desde las perspectivas hacia la lucha por la independencia, ¿verdad? Tomando como eje la lucha por la independencia y cómo la independencia de Puerto Rico realmente es la alternativa que va a permitir que Puerto Rico salga de esta depresión en la que está, ¿verdad, Carlos? Tenemos varios temas esta semana, en esta edición. Vamos a empezar con el tema de Mariana Nogales y la persecución que ha hecho particularmente el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Tenemos también el caso de continuar el análisis del caso del Cano Delgado allá en Cataño. Una información sobre Rita Moreno, ¿verdad? Están desesperados por buscar información en pro de la estadidad, por más que se las niegan. ¿Qué más tenemos por ahí, Carlos? Bueno, fíjate que un tema medular siempre para nosotros es qué pasos vamos a seguir andando para adelantar la lucha de independencia de Puerto Rico, ¿verdad? Definitivamente. Y también, como siempre, traeremos al final una actividades que se han estado realizando y que se van a realizar en este futuro cercano, ¿verdad? A corto plazo, en donde la ciudadanía puede, de una manera activa, promover no solamente la identidad puertorriqueña, sino también la lucha por la independencia de nuestro país. Vamos a empezar entonces con Mariana Nogales, que la tienen ahí de punching bag los PNP, como si no tuvieran nada de qué hablar. Mariana Nogales, representante del movimiento Victoria Ciudadana, recibió un señalamiento de ética dentro del cuerpo legislativo, dentro de los cuerpos legislativos, por omitir información. Ella hoy precisamente, ¿verdad? Edgardo estuvo explicando que esa omisión fue involuntaria y ha justificado tal información. Sin embargo, vemos que hay una intención aquí, una intención programada de utilizar esta actividad de Mariana Nogales o este hecho de Mariana Nogales para esconder otros hechos que pudieran ser más profundos, como es el caso del alcalde de Cataño y otros 7 alcaldes que están por ser acusados por igual. Edgar, lo que nos tienes que decir al respecto. Sí, fíjate, Estelí, que el Senado, sobre todo este señor que fue presidente del Senado, Rivera Schatz, ha utilizado el caso de Mariana Nogales para desviar la atención sobre un caso que era fundamental y que había un reclamo del pueblo, que había un piquete activo de todos los días allí, de los ambientalistas y demás, que reunidos al lado de la playa de Rincón, ¿verdad? Detrás de un condominio que se llama Marisol, o se llama Marisol, protestaban en contra de la ubicación de una piscina que se había ya inundado y demás. El secretario de Recursos Naturales había prácticamente dimitido del issue porque él estaba involucrado. Esto apuntaba hacia consecuencias mayores para el PNP y la manera de desviar el issue hasta que prácticamente no se hable de él fue la persecución hacia Mariana Nogales, ¿verdad? Y pues esa persecución pues la llevó a ella a aceptar
pues lo único que podía aceptar, ¿verdad? Que no fue inadvertido el no reportar, dar a conocer una información que tenían que llenar los legisladores. Y en el día de ayer, pues terminó en la Cámara con una reprimenda pública que ella acepta, y inclusive los miembros del partido de ella, Betito Márquez, también de Denis Márquez, sobre lo mínimo, ¿verdad? Porque han exagerado, pues obviamente, toda esta situación, buscando cosas que ni siquiera están en el expediente de la Comisión de Ética, y entonces han querido o quieren ahora solicitar el expediente a la Comisión de Ética para referirla a justicia. Pero claramente es un caso de persecución continua desde que ella llegó allí, desde que ella se personó y fue activista a reclamar, pues, en las playas de Rincón. Sí, es interesante lo que plantea, que no solamente se está tratando de redirigir la atención y desenfocar el asunto de corrupción en el que está metido directamente el Partido Nuevo Progresista en su más reciente representación con el Cano, sino también una intención de, pudiéramos decir, debilitar la fortaleza que está teniendo, la fortaleza y el desempeño que está teniendo Mariana Nogales dentro de ese cuerpo legislativo en el tema de la fiscalización. Particularmente es muy cierto lo que trae. Ella fue una de las voces cantantes para denunciar la construcción de la piscina del proyecto Marisol en Aguadilla, dentro de lo que es ahora la zona marítimo terrestre. Y en ese caso, como tú dices, trae cola, porque precisamente un pariente de Pierluisi vive allí. Aparte de una serie de una serie de agencias públicas que incurrieron en desviación de protocolos y de reglamentos, ¿verdad?, para permitir la construcción ilegal de esta piscina. Otro de los elementos que resalta, por lo menos para mí, ¿verdad?, es el hecho de que el PNP, el Partido Nuevo Progresista, se concentra en términos de tiempo proporcional a lo que se le está acusando, a la acusación que se hace. A Mariana Nogales le están dedicando más tiempo por omisión de información, que ya ella misma ha aclarado que fue una omisión involuntaria, porque son propiedades compartidas con su mamá, entre otros hechos. Sin embargo, tenemos un caso serio de acusación donde ya se le han documentado al menos $1 millón en apropiación de fondos por chantaje al alcalde Cano de allá de Cataño, y esa información, que sí está dentro del foro federal, incluso pasa por desapercibido o pasa a un segundo plano. Incluso la acusación que ya se admite, que viene por ahí, a unos 6 alcaldes adicionales. Entonces vemos aquí como uno de sus representantes en la radio dice, una doble vara, ¿verdad? Vamos a acusar con la vara corta a Mariana, que está haciéndolo todo de la mejor manera posible y que está delatando, finalmente sacando a la luz unas estructuras de corrupción, mientras ocultamos por otro lado los casos más graves del propio partido. Y además, que son innumerables los casos de corrupción del PNP. Yo recuerdo que el juez federal Gil Bonal en una ocasión llegó a decir que aquí la corrupción tenía nombre y apellido, Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Y si se hurga un poco, y no tenemos que irnos muy lejos, en cada cierto tiempo
6 meses aparecen casos de corrupción, ¿verdad? Hoy la misma prensa, esto no le queda más remedio que poner como noticia al lado del caso de Mariana la recomendación de una censura contra Albert Torres, ¿verdad? Una comisión de ética del Senado. Albert Torres, si recuerdan los amigos que nos escuchan, es un senador por Guayama, ¿verdad? Que obligaba a sus empleados a cobrar, por ejemplo, $100 para celebrarle el cumpleaños, vender boletos. Y hay una serie de testigos que estaban de acuerdo para testificar en su contra, y la comisión misma la comisión del Senado evitó que testificaran, ¿verdad? Y pero aún sin testificar se aprueba una censura, se recomienda una censura por la Comisión de Ética del Senado, ¿verdad? De este senador por Guayama, Albert Torres se llama, que ni siquiera ha producido una pieza legislativa que valga la pena, como ninguno de los demás legisladores del PNP, ¿verdad? Que lo que hacen es, ¿verdad? Contratar los amigos del alma, ¿verdad? Y dar contratos fatulos a perdedores, a personas que han perdido anteriormente las elecciones. Ciertamente, y ese caso particular que trae me recuerda a mí cuál es la función real cuando un partido contrata o ubica dentro del gobierno a lo que nosotros le llamamos las patatas políticas, ¿verdad? Que son personas, para definirlo claramente, una patata política, una persona que se ha dedicado a hacer campaña por el partido, en muchos de los casos, o en otros casos ocurre que son personas que se nominaron pero no salieron electos durante las elecciones, y entonces su partido identifica lugares dentro del gobierno para ubicarles y otorgarles un salario. Pero esas posiciones no vienen de gratis. Esas posiciones generalmente, por lo que sabemos, son posiciones en las cuales esas personas que los nombran, que generalmente son sus directores dentro de las agencias, le van a pedir a cambio favores como por ejemplo la venta de taquillas, favores como por ejemplo participar de las campañas políticas, de recaudación de fondos, etcétera, para poder mantener esas posiciones electorales. Ya nos toca ir una pausa, pero queremos que sepan que aquí en A las 11 Opinando vamos a estar hablando en el próximo segmento sobre el artículo que publica Rita Moreno en ocasión de los cuantos años de West Side Story, Edgardo. Sí, ella cumplió 90 años y fue en el 61 que se hizo West Side Story, así que estamos... Pues ahora cuando vengamos de la pausa estén pendientes que vamos a hablar de West Side Story, Rita Moreno y todo lo que tiene que ver con la idealización o la estigmatización de la puertorriqueñidad. Volvemos a una pausa. Muy bien. Bueno, volvemos aquí a las 11 Opinando. Les pedimos disculpas por esa interrupción de sonido. Les habla Esteli Capote y Edgardo Prat aquí en A las 11 Opinando. Ahora vamos a tratar el tema de West Side Story. Y Edgardo, te pedía que nos
iluminaras un poco sobre la historia de West Side Story, tú que eres más cercano a esa fecha, la participación de Rita Moreno y cómo eso se ubica en el contexto de 2021 y sus comentarios, la entrevista que le realizaron recientemente y saliera en uno de los medios primarios de prensa. Pues fíjate, Teli, es desgraciado que vuelvan a etiquetar, a estigmatizar a los puertorriqueños, ¿verdad? Dentro de esa producción nuevamente de West Side Story. La historia de esa producción en 1961, ¿verdad? Que tenía la música de Bernstein y recogía una visión estereotipada del puertorriqueño, ¿verdad? Que incluía una canción que mucha gente se sabía, que decía I want to live in America, I want to be in America. Entonces señalaba una serie de estereotipos racistas, ¿verdad? De que los puertorriqueños llegan para acá, crece la población allá, viven 12 en un cuarto en Nueva York cuando llegan. Y eso es una canción, ¿verdad? Que la gente se aprendió. Y esto obviamente diciendo que como quiera vive en América, vive en la democracia, aun cuando la misma canción, pues en vez de rendirle homenaje a la población hispana y sobre todo puertorriqueña, sobre todo que vivía allí, pues esto la alejaba de ese aprecio, ¿no? Lo que había era un estereotipo. De hecho, se llama West Side Story y sin embargo la comunidad puertorriqueña vivía en el East, no en el West, ¿verdad? Es interesante eso. Donde va a surgir el barrio. Ahí tenemos una primera contradicción. Sí, y esto recientemente, pues se retoma la idea de hacer esta producción ahora bajo la dirección de Spielberg, de Steven Spielberg, y vuelven de nuevo a encajonar, ¿verdad? A meternos en una camisa de fuerza de la latinidad, ¿verdad? Lo que llama una profesora que se llama Arlene Dávila el Latinx con X, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Donde volvemos a hacer el estereotipo, ¿no? De una población inmigrante que lo único pues que puede hacer es bailar, ¿verdad? Esto no moverse en la dirección que verdaderamente la comunidad ha logrado, ¿verdad? Que es salir de la pobreza, ¿verdad? Porque los puertorriqueños en Nueva York siempre han trabajado, ¿verdad? Y han tenido todo tipo de trabajo, se han esforzado, se han superado, ¿verdad? Distintos profesionales han sido exitosos. Pero cabe mencionar que, perdona que te interrumpa, Carlos, pero para que la gente sepa, ¿verdad? Esta nueva versión que está haciendo Steven Spielberg. Spielberg se ha caracterizado por hacer muchas películas de ficción. Tiene a su haber también películas de carácter más histórico, como el caso de Schindler List y Saving Private Ryan, que documentan momentos históricos de la intervención de Estados Unidos dentro de las guerras alrededor del mundo, ¿verdad? En el caso de Schindler List, tiene que ver un poco con la protección de los judíos, ¿verdad? De los nazis. Y en el caso de Saving Private Ryan, este soldado que es el último de los hermanos que queda vivo y están buscándolo. Que lo que vemos aquí es una intención del Estado, en este caso de Estados Unidos, ¿verdad? Se puede observar una intención de Estados Unidos de articular una definición particular sobre grupos identitarios, entre comillas, minoritarios. En este caso también podemos interpretar o deducir que se está haciendo una intención de volver a replicar modelos o estigmas, como tú bien mencionas, sobre lo que es el carácter puertorriqueño, lo que apunta a una negación de la estadidad como una alternativa, ¿verdad? ¿Qué te parece eso que estoy diciendo? ¿Está muy alejado o qué? No está muy alejado y de hecho, pues
Spielberg no deja de presentar otra ficción, ¿verdad? Aquí en este caso. Esta profesora, Arlene Dávila, que es profesora de New York University, apunta, ¿verdad? Que el puertorriqueño tiene otro retrato, ¿verdad? Y de hecho hay productores, producciones, historias narrativas que merecen contarse de la comunidad puertorriqueña, pero como eso no encaja con lo que va a ser el éxito de taquilla, ¿verdad? Que es lo que pretende Spielberg y demás, pues entonces quedan ignorados, siguen marginados y demás. Pero sobre lo que apunta de la estadidad, pues claro, después tenemos un oportunismo de parte del Nuevo Día. De hecho, salió hoy un artículo, ¿verdad? Hoy miércoles, y estamos hablando, hoy miércoles 8 de diciembre, el artículo ya estaba circulando electrónicamente y hoy lo imprimen, que se llama El miedo de Rita Moreno y la independencia de Puerto Rico, ¿verdad? Y esto es un comunicador, ¿verdad?, de la diáspora también, al igual que Arlene Dávila, colaborador de Boricuas Unidos en la Diáspora. Él es escritor, editor y comunicador y se encarga de contestarle a Rita Moreno. Bueno, quizás a Rita Moreno se le está siendo manipulada, ¿verdad? Porque le llaman el miedo de Rita Moreno a la independencia de Puerto Rico, utilizan eso como título. Entonces él le contesta, se llama Alberto Medina Gil, y él pues plantea que esta es la misma visión, ¿verdad? De que Puerto Rico, ¿qué haría sin los americanos, verdad? Que a veces lo vemos por ahí en las tablillas de los automóviles, ¿verdad? Una bandera americana, ¿y qué nos haríamos sin ella? Pues bueno, pues producir, levantarnos, ¿verdad? Trabajar como... Y entonces bueno, basta revivir lo que pasó en María, ¿verdad? Claro. No nos morimos, estamos aquí vivitos y vivitas y coleando. Y Estados Unidos, bien, gracias, no llegó. Oye, lo que hizo fue Trump llegar meses después a tirar papel de inodoro y nada nos pasó. Aquí estamos, ese mito quedó destruido, pero parece como que lo quieren traer de nuevo, quieren meternos en miedo, el cuco de qué nos haríamos sin ella. Sí, ese miedo a la independencia que supone que lo comparte toda la población, ¿verdad? Cada día se va no desapareciendo, ¿verdad? Porque yo creo que él tiene razón al criticar, ¿verdad? Que asusta a mucha gente enajenada, porque han sido muy sistemáticos, ¿verdad?, con traer ese argumento, ¿verdad?, de qué se haría Puerto Rico sin Estados Unidos, ¿verdad? Pero hoy en día queda menos afincado en la mentalidad de los puertorriqueños, porque muchos sabemos que hay un proceso de globalización, que es con la independencia precisamente cuando Puerto Rico pueda ser tratado, participar de cumbres internacionales, ¿verdad? Sin la soberanía no, ¿verdad? Y entonces, pues claro, la idea que puede sugerir Rita Moreno, pues no es que ella, como dice, que cree en la independencia, es totalmente lo contrario. Ella lo que cree es que si con Estados Unidos nos debe adoptar, ¿verdad?, como el país pobre, como los que no se pueden valer por sí mismos y que nos harían un gran favor al adoptarnos, ¿verdad? Esa es la conclusión a la que podría llegar Rita Moreno. Pero me pareció que este joven, ¿verdad?, Medina Gil, pone en su justa perspectiva que para enfrentar ya definitivamente esa visión, pues hay que ponernos sobre nuestros pies para desarrollar una autogestión y trabajar por nosotros mismos en muchos sentidos, que quizás en el próximo segmento podemos hablar de qué podemos hablar en términos de esa autogestión, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. De hecho, para añadir e ir culminando este segmento dedicado a el resurgir del website story y los comentarios de Rita Moreno
en torno a la capacidad de Puerto Rico de ser verdaderamente independiente. Yo quiero resaltar que para mí como joven he observado una confusión entre lo que es el miedo a la independencia y el miedo a ser independentista. Porque históricamente, y lo sé por mis padres particularmente, ¿verdad? La persecución política contra los independentistas ha sido dura, severa. Han sido marginados tradicionalmente de obtener posiciones políticas, posiciones en el gobierno simplemente por ser independentistas, ni hablar de las carpetas, ¿verdad? Tan famosas, y yo creo que en otro programa pudiéramos dedicarle espacio a esa diferenciación entre miedo a la independencia, que puede tener un matiz económico, socioeconómico, versus lo que es miedo a ser independentista, que tiene un matiz político sobre lo que ha sido históricamente la persecución política. Pero vamos a dejarlo ahí por ahora y vamos a una pausa aquí en A las 11 Opinando. Brevemente regresamos con la parte con el segmento Construyendo el Futuro independiente del Puerto Rico independiente. Regresamos. Bueno, regresamos aquí en A las 11 Opinando. Les habla Esteli Capote junto al profesor Edgardo Prat, que está ahora en finales, corrigiendo exámenes. ¿Cómo va esa tarea? No, ya casi está al otro lado, pero me quedan 2 días de trabajo todavía. No, pues eso es buena noticia para esos estudiantes suyos. Ya Sí, mismo son libres. ya mismo entramos en la trulla navideña. Qué bien. Bueno, y estábamos hablando antes de irnos a la pausa sobre el tema del West Side Story, la estigmatización, por un lado, de lo que es de la identidad puertorriqueña, particularmente de aquellas personas que se ven forzadas a emigrar a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida económica. Y por otro lado, el tema de la independencia de Puerto Rico, si verdaderamente tenemos la capacidad de ser independiente o si, como Rita Moreno sugiere, tratando de preferir, de unirse al programa pro estadidad, si Puerto Rico, si es un mito que Puerto Rico puede ser independiente o no. Galo, te escuchamos. Sí, pues fíjate que lo que nos asegura nuestro desarrollo económico no es la dependencia, ¿verdad? Ni fondos federales, como podría pensar esta figura de Rita Moreno. Bueno, y sistemáticamente, como dije, pues todos los que creen que el colonialismo va a ser una opción permanente. A mí me parece que lo que nos podría impulsar como pueblo, ¿verdad? Y aprovechando, vuelvo y digo, pues todo este carácter global en las relaciones económicas que ha cobrado el planeta, ¿verdad? Pues hay que dirigirnos hacia la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y hay muchos modelos que podrían ser exitosos, ¿verdad? Yo recientemente compartí con Arturo Masol de Casa Pueblo y él pues ha podido desarrollar ya por varias décadas posibles modelos que podrían ser modelos que podrían ser
exitosos en Puerto Rico, ¿verdad? Pero partiendo de que se producen no dentro del capitalismo salvaje, ¿verdad? El modelo económico, sino de abajo hacia arriba, desde la comunidad, que puede, cuando hablamos de la comunidad no es un solo pueblo, puede ser toda una región, ¿verdad? Y se puede ser exitoso. De hecho, este domingo estuve en el Fiestón del Libro, que se celebra todos los años en el Museo de Arte en Santurce, ¿verdad? Y allí conocí a... El Museo de Arte de Puerto Rico. Puerto Rico, pues allí yo conocí... Frente a Minilla. Correcto. Pues allí estaba un grupo que son de las Marías y del oeste de Puerto Rico, que formaron lo que se llama Plenitud, que es el sembrar, desarrollar cultivos pues de autosuficiencia, ¿verdad? En productos vitales que estamos importando en el mercado, ¿verdad? Entonces, ellos están en las Marías. De hecho, pues pueden poner en internet Plenitud, van a encontrar su página. Y ellos ya tienen una alianza de más de 7 pueblos, ¿verdad? Trabajando en este intento de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y están produciendo pues libros de cómo sembrar y libros no técnicos, sino fáciles para que una persona que tenga un predio, aunque sea un predio pequeño, pues pueda sembrar y estar en cooperación con este grupo que se llama Plenitud. De manera que por ahí hay muchas iniciativas que nos pueden servir y mucho entusiasmo, mucha gente joven, sobre todo yo veo que hay generaciones de jóvenes que estarían dispuestos a trabajar bien duro en esto, ¿verdad? Que no es verdad eso de que el puertorriqueño es vago y que lo que está es loco por irse para la Florida o que no quiere trabajar en su tierra. Lo que se le ocurre al PNP y al gobierno colonial son cosas como esta. Eso lo escuché ayer de Rodríguez Aguilú, y que darle incentivo a los que se fueron para que vuelvan a trabajar aquí, ¿verdad? Es como una ley 22 pero boricua, ¿verdad? Que lo que va a crear es desigualdad, inequidad, porque ¿qué pasa con los que no se fueron y que se fajaron aquí de campana a campana, ¿verdad? Porque no pudieron. Como planes de desarrollo económico que sean sustentables, ¿verdad? Pudiéramos entonces argumentar o establecer la necesidad de crear unos ejes de trabajo. Uno de ellos pudiera ser, como mencionas, el tema de la soberanía productiva, particularmente dentro de la alimentación, lo que le llaman la soberanía alimentaria. Ese sería uno de los ejes. Yo creo que todos los ejes pudiera ser lo que son el tema de la salud, en la educación y el deporte, ¿verdad? Como servicios de primera necesidad que debe recibir el puertorriqueño, la puertorriqueña, ¿verdad? La ciudadanía, sin que ello conlleve, sin que la calidad de ello conlleve o requiera o esté sujeta a la capacidad de ingresos que tenga una familia, ¿verdad? ¿Qué otro eje tú entiendes que puede tener Puerto Rico para promover una independencia sostenible y desmantelar el mito de que Puerto Rico solamente puede vivir con fondos federales? A mí me parece que la educación sigue siendo fundamental, ¿verdad? El trabajo duro del conocimiento, ¿no? El conocimiento científico cada día va a continuar siendo importante, vital, ¿verdad? Pero veo entusiasmo también en ese sentido, pero obviamente se trata de derribar obstáculos, ¿verdad? Lograr que nuestras universidades sean verdaderamente libres, ¿verdad? Y que estén no a merced de unos que llegan al poder, ¿verdad? Y quieren repartirse puestos, inclusive una burocracia innecesaria, ¿verdad? Nuestros centros educativos tienen que estar en manos de aquellos que quieren educarse, ¿verdad? Y que quieren desarrollarse en carreras que me parece que
que hay que volver a trabajarlas, ¿verdad? Como las cajeras vocacionales. A mí me parece que un gran error que hemos cometido es no oficiar las cajeras vocacionales, ¿verdad? Por ejemplo, es bien interesante que tú no consigues un plomero, no consigues un electricista con facilidad, un ebanistero, una persona que te gemiende esto, una tela, ¿verdad? O que pueda, ahora que se está hablando de preservar de la crisis global, ¿verdad? Del calentamiento global y todo esto y de la contaminación, de trabajar los residuos, ¿verdad? Pienso en este momento en las gomas, ¿verdad? 1.8 millones de gomas de llantas, ¿verdad? De automóviles fueron recogidas y he leído que en otros países se utilizan, ¿verdad? Y se reciclan, se pueden hacer hasta para hacer cajeteras, para rellenar caminos. Y por ahí, yo añadiría eso que tú estás trayendo, Edgardo, sobre el tema de la educación. Primero tengo una pregunta, pero antes de hacerte la pregunta, quiero añadir que dentro del tema de la educación tenemos varios renglones, ¿verdad? Por un lado, lo que es la educación superior o la educación universitaria, y por otro lado tenemos lo que es la educación secundaria, que viene haciendo donde se implementaron en los años 80, 70, 80 programas técnicos como los que menciona. En Puerto Rico en particular tiene áreas de oportunidad en los dos casos. En el caso de la educación superior, nosotros pudiéramos compartir nuestros recursos con el mundo entero, ¿verdad? Como hace Estados Unidos, que frecuentemente recluta a nuestros estudiantes, no solamente de Mayagüez, sino de Río Piedra y otros recintos, ciencias médicas, para llevárselos a Estados Unidos, porque reconocen en la capacidad académica, no solamente de nuestras instituciones, pero también de nuestros estudiantes, un potencial. Y pues eso les sirve a ellos de cantera, de material, de materia prima, ¿verdad? Para el desarrollo de su país, esa exportación de nuestros recursos. Pero por otro lado, estoy de acuerdo contigo en que se ha dejado de un lado la formación de profesionales técnicos y ello ha traído como consecuencia una crisis en el suplido de esos servicios y un aumento en el costo de esos servicios, no solamente por los materiales, ¿verdad?, sino por la escasez de mano de obra. Una pregunta que quería hacerte en cuanto al tema de la soberanía universitaria tiene que ver con posibilidades, cómo tú vislumbras posibilidades a corto plazo para combatir la burocracia administrativa por un lado, pero también por otro, la ubicación de batatas políticas dentro de posiciones universitarias, en la universidad. Sí, a mí me parece que hay que eliminar toda una burocracia que hay en las universidades, que de hecho es una burocracia que ni siquiera escucha al personal docente ni a los mismos estudiantes, ¿no? Y a los estudiantes los tratan como clientes y no como educandos, ¿verdad? Empezando por ahí. Me parece que un montón de colegios regionales que tienen decanos, subdecanos, director. Yo creo que eso es totalmente innecesario, ¿verdad? Toda esa burocracia. Y el gasto que se desarrolla en esos cargos, pues debe ir dirigido a colocar más accesible la educación al estudiantado, ¿verdad? Pero terminando, fíjate, Esteli, con lo de la soberanía alimentaria, una propuesta que se hizo y se intentó en los 40, lo que pasa es que se intentó en la dirección incorrecta, porque se hizo desde la perspectiva colonialista, ¿verdad? Bajo la administración del Partido Popular en la década de los 40, pero me parece que el concepto se puede redefinir, que es el concepto de las fincas de beneficio proporcional, ¿verdad? Tú trabajas, pues claro que te vas a beneficiar en proporción a tu trabajo. Que es una máxima importante, de hecho es una máxima que se utilizaba en el siglo XX por los países socialistas, a cada quien su trabajo, a cada quien según su necesidad, a cada quien según su trabajo. Premiamos el trabajo proporcionalmente, o sea, la compensación será proporcional al trabajo, al esfuerzo,
y sobre todo pensando en la tierra, porque tenemos todavía tierra fértil, ¿verdad? Que podemos desarrollar. Y otros proyectos que van más allá de la agricultura, que en otros programas pues podemos irlos trayendo, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a pedirle a la producción, ¿verdad, Carlos? Vamos a hacer una propuesta a la producción para que nos deje traer invitados especiales, porque estoy loca por hablar con Mazor. Nos gustaría traer también a Ani, la profesora que mencionaste, hablar del tema de la identidad de las identidades puertorriqueñas, ¿verdad? Pero por ahora vamos a una pausa para entrar luego de la pausa en nuestro próximo segmento, en Aquí a las 11, opinando con Esdeli Capote y Edgardo Prat. Muy bien. Regresamos a las 11 opinando aquí. Les habla Esdeli Capote y Edgardo Prat. Ya estamos en el último segmento, repasando un poco. Durante la primera parte del programa estuvimos hablando un poco sobre el caso del Cano Delgado allá en Cataño, el alcalde de Cataño por el Partido Nuevo Progresista, y los casos de corrupción a los que se ha visto vinculado, en particular. Ya se le han adjudicado, se le han identificado un total que asciende al $1.000.000 en apropiación de fondos por canjeo, por contratos, ¿verdad? Conseguirle contratos a la gente. De la misma forma también estuvimos hablando un poco, Edgardo nos estuvo hablando un poco sobre el tema de la identidad puertorriqueña y este intento de los anexionistas de traer una idea desarraigada y tergiversada de lo que es la puertorriqueñidad, perdonen, particularmente de las personas que emigran a los Estados Unidos. Y por último estuvimos hablando también de lo que son las propuestas, ¿verdad?, a la identidad puertorriqueña, a lo que es la soberanía independiente y la soberanía de un país independiente, rompiendo el mito que trataba de reafirmar Rita Moreno en esa entrevista que se le hiciera, en el que ella explica que Puerto Rico no pudiera ser independiente, ¿verdad?, que tiene una dependencia con Estados Unidos. Y hablamos también de las posibilidades, no solamente mencionamos el parte del programa de gobierno de Bolivia y alternativas dentro de Puerto Rico que pudieran estarse llevando a cabo para desarrollar un país verdaderamente independiente y soberano, independentista, un país que pertenezca al resto de las naciones del mundo como nos merecemos por naturaleza propia. Ahora en este último segmento nos gusta traerle a su interés, a su atención, programas, actividades que pensamos que pueden ser de su interés y que se relacionan a la independencia de Puerto Rico, a promover la independencia de Puerto Rico a nivel cultural, ¿verdad? Carlos, en la última ocasión me acuerdo que nos mencionaste la importancia que tienen las actividades culturales como parte de esa reafirmación cultural, esa reafirmación de nuestra identidad puertorriqueña. Y quiero que sepas que me di a la tarea de buscar actividades
que fueran por esa línea, ¿verdad? Además de las actividades políticas que realizan las organizaciones independentistas en Puerto Rico. No sé si quieras compartir algo antes de que yo empiece a hablar de estas actividades que van a estar ocurriendo durante las próximas semanas. Sí, yo quería pues volver a señalar que la identidad cultural pues es lo que nos muestra lo recio que es el puertorriqueño, ¿verdad? En sus manifestaciones. En estos días veremos muchos programas que algunas personas dirán, pero eso siempre es lo mismo, las tunas, el cuatro, las trullas, etcétera, etcétera. Sin embargo, los enemigos de la puertorriqueñidad odia esto. Lo odia porque ahí nace y sale a flote el verdadero espíritu de la puertorriqueñidad, ¿verdad? Hay un PNP confundido, un populete confundido, ¿verdad? Y los que padezcan, pero le sale por los poros esa puertorriqueñidad un momento con un cuatro bien tocado. Claro, pero hay que ir más allá del efecto de la cultura y de las manifestaciones tradicionales, ¿verdad? Porque son tradiciones. Más allá de la tradición, hay que llevar a cabo, pues, actividades que además de dar a conocer, ¿verdad?, nuestra cultura y tradiciones, pues puedan hacer mella, pienso en la literatura, ¿verdad?, cultural, en una narrativa, una nueva narrativa donde podamos utilizar esos medios para como protesta también, ¿verdad? Y continuar protestando, no celebrando, sino protestando, ¿verdad? En medio de la Navidad. Claro, sin arruinarnos la Navidad ni arruinarse la protestando mientras celebramos. Mientras celebramos. En otras palabras, transgrediendo exactamente. el sistema, ¿verdad? Pero otras formas de celebración como el Santa Claus, que no me lo creo. Bueno, mira, tú sabes que la primera actividad que queremos anunciar aquí va a ser la cena navideña titulada De Claridad en Claridad. Eso va a ser este próximo sábado 11 de diciembre en la calle Borinqueña número 57 en Santa Rita. Esta actividad, ¿verdad?, es a profundo del semanario Claridad, periódico independentista que lleva muchas décadas proveyendo información pertinente y de vanguardia. Generalmente estaban hablando de temas de corrupción y de casos y del ambientalismo mucho antes de que fuera issue en nuestro país. Es verdaderamente una causa justa que debemos apoyar porque es un periódico que ha demostrado tener no solamente la pertinencia, sino la valentía de decir lo que los medios tradicionales no se atreven a decir. Sí, Claridad ha hecho históricamente un gran sacrificio y sobre todo ha sido un instrumento de desarrollo ideológico, ¿verdad? De lo que creemos en las causas justas, ¿verdad? Y me da mucha alegría que tengamos vivos, ¿verdad? El volver a estar con ellos en la calle ahí en Río Piedra, y yo espero que también el Festival de Apoyo a Claridad se produzca este año, quizás a fines de febrero, no tengo esa información, pero me parece que es fundamental esa actividad y eso es este sábado a partir de la tarde. Este sábado 11 de diciembre a partir de las 6:30 allí en la sede del periódico, de las oficinas del periódico Claridad. Mira, para aquellas personas que piensan que nuestra identidad puertorriqueña es limitada, el grupo Puerto Rico Historic Building Drawing Society tiene un recorrido arquitectónico sobre nuestra arquitectura hispano-musulmana en el viejo San Juan. Me gusta resaltar siempre, ¿verdad?, como uno de esos grandes ejemplos, el Ateneo puertorriqueño, que no solamente tiene ese emblema musulmán en su arquitectura, sino que históricamente el Ateneo, igual que lo hace más contemporáneamente Claridad, el Ateneo ha sido un fervor, una institución
fervora defensora de la nacionalidad puertorriqueña, de la identidad puertorriqueña y de nuestra necesidad de ser un país soberano e independiente. Así que no se pierdan este recorrido arquitectónico, ¿verdad? Va a empezar allí frente a Casa España. Se llama la arquitectura hispano-musulmana del Viejo San Juan. Esto va a ser mañana de 4 a 5:30. Sí, sobre el Ateneo, que no sé si en este año se llevará a cabo, pero siempre se hace una actividad el 22 de diciembre conmemorando la adopción de la bandera puertorriqueña, ¿verdad? Que esto se adoptó en 1895 en el Chesney Hall, allá en Nueva York, por la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Pero hay dos fechas, está la fecha del origen de la bandera, ¿verdad? Y la fecha de la adopción. Y entonces el Ateneo siempre hace una actividad el 22 sobre la adopción de la bandera y se llevaba a cabo enfrente todos los 22 de diciembre. Sabemos que con la pandemia, pues últimamente todas estas actividades, incluyendo la que mencionamos, el Festival de Claridad, pues tuvieron que quedar en suspenso, ¿verdad? Veremos a ver ahora sí qué pasa con el Ateneo en eso. Mira, hay otra actividad también que se percibe muy interesante, es un conversatorio, presentación del libro Crónicas 1257 millas de Paxi, Córdoba. Esto va a ser con Luis Negrón, que es el dueño de la librería La Esquina. Esto va a ser el sábado también, 11 de diciembre, en La Goico. Así que se pueden dar una vueltita por Claridad y después se van otro ratito para allá, para La Goico. Claro. ¿Nos puedes hablar de Paxi Córdoba? No, fíjate, te iba a hablar de un libro que acaba de salir que era... Tíralo al medio. Más que necesario, que es una crónica sobre el indigenismo de Puerto Rico. En Puerto Rico habíamos carecido de libros que nos explicaran el desarrollo antropológico, ¿verdad?, de nuestra raíz indígena. Y entonces, pues, sabemos que el profesor Miguel Rodríguez y una serie de antropólogos... Moscoso. Sí, y antropólogos que han dedicado pues, por muchos años, pero no se habían reunido para hacer un libro, poner juntos en una sola crónica, ilustrada, bellamente ilustrado. Y eso lo hizo el Instituto de Cultura y se presentó el domingo, ¿verdad? Así que invito a adquirir ese libro, ¿verdad? La crónica. ¿Cómo se llama el libro? Crónica sobre el indigenismo, la historia del indigenismo en Puerto Rico, ¿verdad? Y publicada por el Instituto de Cultura, un libro excelente, ¿verdad? Pesado, ¿verdad? Porque es enciclopédico prácticamente, ¿no? Pero no es tan difícil de leer, ¿verdad? Porque está muy bien ilustrado, ¿verdad? En colores. Así que era súper necesario ese libro porque sabíamos por las crónicas de Ricardo Alegría, ¿verdad? Los artículos, por allá por otro lado, artículos de otros antropólogos, Miguel Rodríguez y otros, Goico, García Goico, y entonces hay artículos de todos estos antropólogos y están unidos, ahí están disponibles para... Yo diría a cualquier persona que le interese nuestra raíz indígena, ¿verdad? Otra actividad que puede ser interesante, el 19 de diciembre de este año, de 9 a 4, en la placita de Roosevelt, la sexta feria agroecológica navideña. Para los que vivimos cerca de Roosevelt, ustedes saben que todos los meses se lleva a cabo los mercados agrícolas, pero esta es una feria agroecológica navideña, o sea, una actividad más ampliada, con conferencias, talleres y la participación de muchos y muchas agricultores de aquí del patio, que no solamente traen sus productos para la venta, sino que también venden semillas, por ejemplo, arbolitos, y enseñan, dan talleres sobre siembras urbanas, por ejemplo, también. Así que eso es el 19 de diciembre, la sexta feria agroecológica navideña en la placita de Roosevelt, el 19 de noviembre,
todo el día allí en la placita, bien cercano para toda la gente del área metropolitana. Recuerden también que el 26 de julio el Movimiento 29 tiene su cierre de año con una parranda combativa allí en la Plaza de Loíza. Están todos invitados, eso va a ser a las 4 de la tarde, el domingo 26 de diciembre, a las 4 de la tarde, la parranda combativa para cerrar el año por la descolonización, las luchas por la descolonización de Puerto Rico del año 2021. En Loíza, en Loíza dijiste. En Loíza, eso es correcto, en la Plaza de Loíza. Allí vamos a estar dándole una parrandita a todos los loiseños, que son gente muy solidaria y muy necesitada de justicia en este país. Muy bien. Bueno, yo creo que ya con eso estamos. Les agradecemos a todas y a todos su sintonía en esta tercera versión de A las 11 Opinando. Nos pueden contactar, ¿verdad? A nuestra producción, un agradecimiento y por esta invitación que nos han hecho a participar, a Carlos y a mí. Nosotros estamos más que complacidos de poder compartir ese poquito que sabemos. Yo particularmente es más que lo que aprendo que lo que aporto en este espacio virtual de A las 11 Opinando. Nos despedimos hasta una próxima ocasión. Abrazo navideño a todos los que nos escuchan a las 11 Opinando.